texto es bastante largo, por lo que vamos a distribuirlo del 1 al 14. ¿Sí? Esa va a ser la parte que vamos a ver en esta noche. ¿Sí? A su vez vamos a distribuirla en otras dos partes, porque este salmo puede distribuirse en 4 secciones. Entonces vamos a ver las 2 primeras y después veremos las otras, si Dios nos da vida la siguiente semana. ¿Listos? Bueno, comenzamos diciendo que este salmo fue compuesto por David, al parecer con ocasión a una victoria militar que había obtenido su ejército. ¿Sí? El salmo no nos habla específicamente de la batalla, pero sí nos muestra las consecuencias que trajo consigo esta guerra. El enemigo huyendo, dispersión, aniquilamiento, hay un botín, vimos un reparto de terrenos, vimos súbditos, bueno, en fin. Algunos piensan que este salmo fue escrito pensando no tanto en una victoria de una guerra, sino cuando llevaban el arca del pacto hacia Sión. Algunos tienen ese pensamiento, lo cual también es bastante interesante. Como sea, este salmo es una canción congregacional, es un himno de júbilo que se cantaba en el tabernáculo. Y vamos a darnos cuenta que el salmo recuerda las hazañas de Dios, especialmente cuando estaban en el desierto. Y una serie de guerras, no nos especifica cuáles, unas guerras donde Israel fue vencedor. Bueno, vamos a darnos cuenta que efectivamente Dios usa las guerras, las distintas batallas, como oportunidades para que Él muestre su poder en favor del pueblo de Israel. Y de esa manera, los adversarios de Israel y las naciones poderosas son atraídas a unirse al culto del Señor. Bueno, adorar juntamente con el pueblo del pacto. Comenta MacDonald, dice, abro comillas, en su contexto mesiánico, este salmo retrata a Cristo en su encarnación, su conquista en el Calvario, su ascensión y su segunda venida. Cierro comillas, es perfecto. Así es, ese salmo es impresionante porque no solamente contiene la encarnación o la guerra espiritual que se dio a cabo en el Calvario, sino que, como vamos a ver en la segunda parte, nos habla de la ascensión y hasta de la segunda venida. Hoy solamente vamos a tocar la primera parte. Bueno, entonces miremos esta primera parte en 2 puntos, versículos del 1 al 6, vamos a ver prefacio de tributo. Vamos a ver el tributo, versículos del 1 al 6. Y el punto 2, del 7 al 14, el rey desde Sinaí. Bueno, comencemos. Primer punto, versículo 1 dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Este versículo es perfecto para el encabezado de este capítulo, porque resume muy bien el propósito de este salmo. Vemos a Dios, un Dios vivo y temible, que es capaz de defender a su pueblo al punto de hacer huir a sus enemigos. Bueno, a propósito, estas palabras que aparecen en este versículo 1 son las mismas palabras o una paráfrasis de las palabras que decía Moisés cuando el arca del pacto se levantaba y la nube se movía, ellos seguían en el camino. En Números 10:35, si quieren leámoslo. Números 10:35 nos muestra lo que decía Moisés: levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. El salmista está hablando de las palabras que decía Moisés en ese momento, las está citando, aludiendo a ellas. Bueno, y la idea con eso es mostrar este contraste tan tremendo, porque esta presencia de Dios que se está levantando va a tener 2 efectos. Con los impíos, ¿qué dice la palabra? Se van a esfumar. Cuando Dios se levanta, los impíos se esfuman como si fuera humo que se lo lleva el viento. Se van a esfumar como cera que se derrita ante el fuego. En cambio, con los justos, cuando Dios se levanta, no es motivo de terror, por el contrario, dice que se llenan de alegría y gozan de su presencia. Versículo 2, ahí lo vemos: se disipa el humo, disipa a los impíos. Versículo 3, pero alégrense los justos. Bueno,
Miremos algunos textos. Miremos 37:20, el Salmo 37:20. Dice: pero los impíos perecerán, y los enemigos del Señor serán como la hermosura de los prados, desaparecen, se desvanecen como el humo. Bueno, y ahora miremos el Salmo 32:11. Dice: alégrense en el Señor y regocíjense justos, den voces de júbilo todos los rectos de corazón. Vemos ese contraste, ¿no? Como la presencia de Dios ocasiona en algunos terror porque va a venir juicio, y en otros ocasiona gozo. Nos debe llamar la atención esto, porque la presencia de Dios para los impíos es un fuego que consume, pero para los suyos es una alegría que los hace saltar de júbilo. Eso también debe recordarnos algo, hermanos. A decir verdad, los justos no clamamos a Dios por fuego. Aquí que estamos viendo que el fuego, ¿para quiénes son? Para los impíos. Más bien el justo clama es en gratitud de las alabanzas de Dios. Otra cosa, démonos cuenta, aquí está el arca del pacto. Los enemigos van a huir, pero miren el versículo 2 al final dice: así perezcan los impíos delante de Dios. En ese mismo sentido, más adelante nos damos cuenta que dentro del mismo pueblo podían habitar rebeldes. Eso está en el versículo 18, aunque pues bueno, esa parte no la vamos a estar viendo esta noche. De todas formas vemos, aún dentro del mismo pueblo están los justos y también están los rebeldes, ¿sí? Eso enseña, hermanos, cómo Dios, a pesar de saber la verdad de que en una iglesia, de que la iglesia militante, la iglesia que está aquí todavía sigue habiendo trigo y cizaña, y aún así Dios habita en medio de la iglesia. Bueno, versículo 4, sigamos adelante con el texto de esta noche. Dice: canten a Dios, canten alabanzas a su nombre. Bueno, ahora se invita a la congregación a cantar salmos a Dios. Y notemos esto, dice: al que cabalga sobre los cielos. Esa expresión es impresionante, cabalga sobre los cielos. Moisés había utilizado esa expresión ya en Deuteronomio 33:26, dando a entender esa magnificencia a favor de los que son de él, ¿sí? Dice: su nombre es Yah, la abreviatura de Yahvé, la misma expresión que aparece en Aleluya, ¿sí? Y encontré, hermanos y amigos, algo bastante impresionante ahí donde dice el 4: canten a Dios, canten alabanzas a su nombre. Dice en la en la Nueva Versión Internacional: aclamen al que cabalga, ¿sí? En la Biblia Pechita dice: alaben al que cabalga. Pero otras versiones, como la que usé hoy, la Biblia de las Américas, dice: abran paso. Y la Reina Valera actualizada dice: preparen el camino. ¿Ya me entiende hacia dónde voy? Este salmo está anticipando el ministerio de Juan Bautista como heraldo. El pueblo estaba cantando expectante por la venida del Mesías, y el que iba a prepararle el camino al Mesías, a aquel que cabalga en los cielos, era Juan Bautista. Este salmo está anticipando esto. Recuerde Isaías 43: voz que clama en el desierto, preparen el camino al Señor. Era la palabra que se había hablado de Juan Bautista. Aquí en este salmo está también esa palabra. Bueno, entonces versículo 5: Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Son otras palabras. Abran paso, preparen el camino al Señor que viene, que cabalga sobre los cielos. Él, el que es papá para los huérfanos, aquel que es juez para las viudas, dice en la Peshita. Bueno, Él viene desde su santa morada. Así es, el Mesías, el Verbo de Dios, venía a este mundo. Él viene desde su santa morada. Bueno, versículo 6 dice: Dios prepara un hogar para los solitarios. En la Reina Valera dice:
Él es el que hace que los desamparados habiten en familia. Qué hermoso. Aquí estamos viendo personas que en ese entonces las viudas y los huérfanos no eran los únicos que quedaban en necesidad. Habían personas que por motivos de la providencia quedaban solos porque no tenían ya hijos, o quizás ya no tenían padres, o quizás la familia era muy pequeña y por el tiempo morían, en fin. Esas personas se quedaban solas, eran cuidadas, y todavía lo son, por Dios, para que puedan habitar en familia, como con un hogar. Dice el versículo 6, Él es el que saca a los cautivos a prosperidad, mientras que a los rebeldes los lleva a la sequedad. Amén. Miremos algunos textos. Miremos Salmo 68, 33. Bueno, ese texto lo vamos a estar viendo la siguiente semana, entonces leamos otro. Anótelo, 68, 33. Y miremos 27, 10. Salmo 27, 10. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Sí, padre de huérfanos. En ese mismo sentido, Éxodo 22, 22 al 23 dice: si una viuda o un huérfano claman a mí, yo los oiré. Vemos ese cuidado especial de Dios en favor de las viudas y los huérfanos. Ahora miremos 113, 9. 113, 9 dice: Él hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Bueno, entonces, hermanos, vimos en esa primera parte como una especie de introducción a todo lo que se va a tratar en este salmo. Es un resumen. Dios poderoso que se levanta, que su presencia provoca gozo en los suyos y provoca perecer a los impíos. Bueno, Dios que cabalga sobre los cielos, Él venía y se le estaba preparando el camino porque ya estaba llegando a este mundo. Segundo punto, veamos versículos del 7 al 14, Rey desde Sinaí, el Rey desde Sinaí. Versículo 7 dice: Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo. Aquí vemos que el salmista empieza a orar. Él eleva sus palabras a Dios. Ahorita vemos algo más general, una canción congregacional, pero aquí pasa a hablar de tú a tú. David empieza a hablar de tú a tú, como orando, como recordando los actos de Dios en el desierto. Él dice: tú ibas delante de tu pueblo por el desierto. En ese entonces, versículo 8, la tierra tembló, el cielo se precipitó, incluso el Sinaí tembló, se estremeció ante el Dios de Israel. Así fue, hermanos. Éxodo 19 nos dice que cuando Dios vino, previo a entregar los mandamientos a Moisés, la nube, de esa nube surgían relámpagos, truenos, como una tormenta, y todo temblaba. ¿Se acuerdan de eso? Versículos 9 y 10. Él es el dador de la lluvia, el que reanima a su pueblo cuando está cansado. Él es el pastor de la grey, el Dios proveedor de los pobres. Miremos un cántico que se parece mucho a este salmo. Es el cántico de Débora y Barak, Jueces 5. Jueces 5, verso 4, dice: Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló, también cayeron gotas del cielo, y las nubes destilaron aguas. Los montes se estremecieron ante la presencia del Señor, aquel Sinaí ante la presencia del Señor Dios de Israel. ¿Se dan cuenta la conexión que hay? Bueno. Versículo 11 dice: el Señor daba su palabra y ésta corría por todo el campamento a través de multitudes que comunicaban las buenas noticias. Dice el versículo 11: el Señor da la palabra
Dice la Biblia de las Américas, las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Bueno, esta expresión, hermanos, es bastante hermosa, bastante hermosa. Resulta que cuando un ejército tenía victoria, habían heraldos o mensajeros que llevaban las buenas noticias de la victoria, del triunfo. Pero resulta que esta victoria fue tan impresionante para el pueblo, que cuando llegaban las noticias, todo el mundo quería compartirlas, hasta las mujeres salían de sus casas corriendo, llevando las noticias de lo que habían escuchado primero. Aquí pareciera como si el autor estuviera pensando en cómo Dios ayudó a Israel a conquistar la tierra prometida. Pero bueno, si esto de multitudes o ejércitos o huestes, dicen en otras versiones, se puede traducir como mujeres, como lo hace la Biblia de las Américas, inevitablemente tenemos que acordarnos de algo. Es posible, sí se está refiriendo a las mujeres del país que corrían llevando la buena nueva. Y eso volvió a ocurrir cuando el Señor Jesucristo resucitó. Las primeras que vieron, que testificaron y que fueron a correr a llevar las buenas nuevas, fueron las mujeres que encontraron al Rey resucitado. ¿Se dan cuenta este salmo cómo es? En este salmo está el Evangelio. Sigamos adelante, versículos 12 al 14. Los reyes de los ejércitos huyen, sí, huyen. 13. Cuando se acuestan en los apriscos, son como alas de paloma. Versículo 14. Cuando el Omnipotente dispersó allí a los reyes, nevaba en el monte Salmón. Bueno, leo esos tres textos de esa forma porque con eso terminamos en esta noche. En los días del libro de Números, cuando Dios hizo sus victorias con Moisés derrotando a Og y al otro rey cananeo, las noticias de los hechos poderosos de Dios llegó a oídos de otras naciones. Por eso reyes y generales huyeron ante él. Es más, en la Reina Valera, que tiende a ser más literal en la traducción, dice huyeron, huyeron. Y lo dice así porque es un énfasis de que se retiraron los ejércitos enemigos. Los ejércitos enemigos se retiraron. Es un énfasis. Es algo inusual que se use esa doble expresión, una repetición. Versículo 12 nos muestra que hasta las doncellas tuvieron que venir para recoger el gran botín que había quedado. Unas están saliendo a comunicar la victoria y otros vienen desde la ciudad para recoger el botín de la guerra. Versículo 13, un versículo que, hermanos y amigos, les cuento, hace unos años en alguna persona que acudía a una congregación neopentecostal, en ese tipo de sectas donde ocurren manifestaciones como por ejemplo que llueve oro o cosas así que dicen que ocurren, a esa persona le preguntamos que cuál era el sustento bíblico para decir que en una iglesia tiene que bajar escarcha o oro, en fin. Y esa persona citó este versículo que habla que las alas de paloma cubiertas de plata, plumas de oro, para decir que eso era bíblico lo que estaba ocurriendo allá en esa secta. Qué triste es atreverse a arrancar textos de los contextos. Triste. Aquí el contexto lo que está diciendo es esto: el pueblo recibió la noticia de una victoria y está diciendo, si entre ustedes hay algunos que viven entre tiestos, dice la Reina Valera, entre tiestos o entre rediles, dice la Biblia de las Américas, como sea, da a entender que había gente dentro del pueblo que era pobre, pero fue tal el botín que el que era pobre ahora parece una palomita recubierta de polvo, de lo llena de manos que quedó el botín. Eso es lo que está diciendo el pasaje.
El pasaje está diciendo que la multitud del pueblo parece palomas cubiertas de polvo de plata y oro, debido a la cantidad de cosas que llevan en la mano, por el botín. Eso es lo que está diciendo el texto. Es más, algunos eruditos ven aquí eso de las palomas como los estandartes militares. ¿Se acuerdan que los ejércitos a veces tenían banderas o sino unos símbolos? Recordemos, por ejemplo, el símbolo que tenía el ejército romano, que era un águila. Cuando el ejército perdía ese estandarte, era un significado de vergüenza, de derrota, y el que se quedaba con ese estandarte era un símbolo de ganancia. Eso es lo que está diciendo. Los israelitas se quedaron con los estandartes de los enemigos y llegaron con manos llenas al pueblo con el botín. Bueno, y el versículo 14 ayuda a entender la idea, porque el monte Salmón era un cierto lugar donde en algunas estaciones del año nevaba, y lo que da a entender es que el monte parecía como si hubiera nevado, ¿sí? Es decir, está tan lleno de cosas por recoger que parece que hubiera nevado. Esa es la idea, ¿me hago entender? Porque el Omnipotente esparció a los reyes. En otras palabras, en ese monte solo quedaron cadáveres. En ese monte solamente hay muertos, hay resultados, hay botín, ¿sí? Despojos, diría otra versión. Y el pueblo pues está caminando entre ellos para recoger los despojos. ¿Listos? Vamos a dejar hasta aquí. Si tiene motivos de oración, puede escribirlos. Nosotros tenemos por aquí algunos motivos de oración.